tristeza siento ver a tantos niños desesperados, sin el calor de un hogar, por las calles abandonadas. Cuánta tristeza me cabe, que tienen hambre y que tienen frío, no conocen la felicidad, siempre han vivido en el olvido. ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? ¿Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado? ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado. Escúchame, hay que ayudar a estos pobres niños, no solamente dándoles paz, sino también dándoles cariño. ¿Dónde están? ¿Quiénes son estos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado. ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado. Bueno, muy buenas noches. Eduardo Cortés les saluda. Dentro de pronto, el licenciado Naranjo Luna está teniendo un problema ahí con la cámara, que espero que por lo menos ya tiene el audio habilitado. Esperemos que dentro de pronto lo pueda solucionar. El tema del día de hoy, un tema que es realmente importante, especialmente en los tiempos en los cuales nos encontramos, y por eso he decidido pues pedirle ayuda al licenciado Mario Naranjo sobre el tema del derecho de alimentos y lo que tiene que ver con los regímenes de visitas. Para los que no conocen al licenciado Naranjo Luna, él es socio fundador del estudio jurídico Naranjo Luna, el cual pueden buscarlo de esa forma en el Facebook. Es abogado litigante, especialista en derecho notarial y registral. Esa, por favor. Es egresado de la maestría de Derecho de Familia de la Universidad Latina de Costa Rica. Es miembro activo y conferencista del Instituto Costarricense de Derecho Procesal Científico y con estudios en daños en la Universidad de Salamanca, España. Además de esto, personalmente he de decir que he tenido el privilegio de contarlo como uno de mis amigos y adicionalmente ha sido un colega que me ha brindado servicios en lo personal a nivel de derecho civil y totalmente de mi confianza. Es el abogado que me maneja incluso mis cosas en lo que tiene que ver con derecho civil, así que con él vamos a comentar el día de hoy sobre lo que tiene que ver con el tema que nos está trayendo a todos en este momento, que es el derecho a alimentos y el régimen de visitas en tiempos de COVID-19.
Mario, pregunta, ¿ya estás disponible? 100%. Ok, tenés que encender la cámara, licenciado. Me dice que no puedo porque el hospedador la detuvo. Ok, dame un segundo. Qué hospedador más mala gente. Dale a ver. Ya, Ahora. me estabas echando la culpa a mí. Muy buenas noches, licenciado. Un gusto. Muchas gracias. Licenciado, muchas gracias por participar. La idea de estos coloquios es hacer llegar información a las personas. La mayoría de los seguidores de estos coloquios pues no son abogados. Son personas con muchas dudas legales y adicionalmente personas que desean pues entenderlas en la forma más simple posible. Entonces, lo primero que yo tendría que preguntarle para todos los que nos interesa el tema es ¿a qué se refiere una persona cuando habla sobre derechos de alimentos y por qué en Costa Rica le decimos pensión alimenticia? Sí. Bueno, primero que nada, Eduard, debo de agradecerte la invitación, ¿verdad? Como bien lo decías, además de colegas, amigos, y pues la vida nos ha llevado por ahí acercándonos y también pues representándote en algunos procesos judiciales y demás, que todo nos ha ido muy bien. Y buenas noches, primero que nada, a todos y todas. Esperamos que sea del agrado. Vamos a iniciar un poquitito con ese tema. Bueno, realmente el derecho a alimentos se deriva de una obligación como tal, y son obligaciones familiares, ¿verdad? Precisamente que provienen tanto de lazos consanguíneos como por afinidad. Es importante hacer esa primera observación, porque muchas veces cuando hablamos de pensión alimentaria, pareciera como que se entiende únicamente de los menores, pero también aquí podemos tener varias circunstancias alrededor de ella, como por ejemplo lo que son los alimentos del cónyuge o la cónyuge, o bien de padres, de los hijos para con los padres, ¿verdad? Realmente el concepto de alimentos es muy amplio. A mí me gusta, y como bien lo decías, estamos haciendo una conversación bastante, llamémoslo en términos simples, ¿verdad? No tan técnicos como tal. Y a mí me gusta siempre definirla que es todo lo que se requiere para que una persona como tal pueda desarrollarse. ¿A qué me refiero con esto? Se refiere a los alimentos como tal, comida, abarrotes, carnes, frutas, verduras, etcétera. También se refiere a temas de vestimenta, se refiere a temas relacionados con transporte, educación, servicios médicos, dentistas, etcétera. Es decir, la pensión alimentaria tiene que venir y requerir absolutamente o cubrir absolutamente todos los requerimientos de una persona como tal. Evidentemente, pues ese requerimiento va a ser de una manera proporcional, equitativa y eventualmente solidaria. Entonces, básicamente creo yo que eso es lo como le podríamos definir en términos muy sencillos y generales una obligación alimentaria. Ok, entonces hay obligación de alimentos de hijos a padres, de padres a hijos y entre cónyuges. Correcto. Okay. Y estos alimentos pueden ser... Perdón, y entre hermanos menores, entre hermanos mayores y hermanos menores también, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Y entonces entre hermanos mayores y hermanos menores también. Ok, entonces Correcto. esta obligación, por ejemplo, entre hermanos podría ser la colegiatura de la universidad. Bueno, es que realmente la pensión alimentaria no cubre un solo gasto, porque ese es otro de los temas que mayor problema da. Vamos a ver. Voy a poner un ejemplo muy genérico y que se da mucho. Yo atiendo de todo, atiendo tanto hombres como mujeres en distintas posiciones. Entonces, trato de ser una persona bastante objetiva con cada uno de los casos, pero voy a exponer uno que es muy otro de los temas común, ¿verdad? Uno de ellos es que, por ejemplo, mire, es que yo doy la pensión y tiene que gastarse solamente en los alimentos. No es posible que se esté gastando o que yo tenga que cubrir, por ejemplo, un viaje o que tenga que cubrir, por ejemplo, el tema de la escuela, porque si está en una escuela pública, en una escuela privada, etcétera. Yo cubro todo, o sea, con los alimentos se cubre absolutamente todo. Cuando yo soy obligado a una cuota alimentaria, no puede ser posible que, por ejemplo, yo
adicionalmente a esto me exijan por aparte, mire, págueme también la luz, págueme también el agua, págueme también la colegiatura por aparte. ¿Se podrían llegar a acuerdos? Sí, se pueden llegar a acuerdos. Estamos claros en eso, pero cuando ya la obligación alimentaria ha sido constituida y está legalmente establecida, por ejemplo, en un despacho judicial y hay contención entre las partes o hay un pleitillo por ahí entre las partes, mucho de esto surge, ¿verdad? Las familias, mientras no haya temas legales de por medio, manejan su economía o su administración de la manera que consideren adecuada. Muchos de ellos pueden, por ejemplo, decir, bueno, mire, es que yo estoy pagando ahorita la casa y estoy pagando la luz y ya con eso yo estoy cubriendo la parte proporcional que me corresponde, ¿verdad? Pero cuando ya estamos en un tema de alimentos propiamente y en un proceso judicial, ya ahí no se valdría o no podría eventual, o no estaría obligado, más bien, no podría no, porque sí puede hacerlo si hay mutuo acuerdo, pero no podría estar obligado o obligársele adicionalmente a pagar otros requerimientos referentes, por ejemplo, mire, es que ya me está pagando la cuota alimentaria y adicionalmente necesito que me compre el diario completo, porque eso ya queda por fuera porque el mismo concepto de alimentos lo cubre. Distinto es el caso, por ejemplo, que pactemos un monto de pensión alimentaria y adicionalmente a eso se pacte que yo pago la colegiatura, porque ahí sí podría devenir en un acuerdo y no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque parte de los alimentos que yo tengo que entregar es el tema de educación, pero eso por acuerdo de partes. Por lo general los jueces lo que hacen es fijar la cuota alimentaria con base en las posibilidades del obligado y con base en las necesidades de la persona beneficiaria. Y a partir de ahí es que se fija un monto, porque la gente, una de las preguntas más comunes en la consulta es, ¿pero cuánto me van a poner? Más o menos cuánto calcula usted, licenciado, que me van a poner? Bueno, es que eso es impreciso, eso no depende de mí y es la impresión que siempre tenemos en materia de derecho y por eso en materia de derecho no se nos permite a ninguno garantizar ningún proceso judicial y menos un monto de una pensión alimentaria. Evidentemente, después de la práctica forense de años, uno más o menos tiene idea de que con ciertas posibilidades económicas y ciertas necesidades, por dónde puedan dar un monto promedio, pero no es exacto. Okay, vamos a centrarnos, el licenciado. Antes de eso, la pregunta, en tu práctica profesional, ¿cuál demanda de alimentos es más común? ¿Padre-hijos, hijos-padre, hermano-hermana o cónyuges? ¿Cuál es la más común? La más común es padres-hijos. Y yo diría que la segunda que le sigue, pues es el tema de los cónyuges. Y por último, bueno, después de ahí he visto casos también vamos a ver, de hijos hacia padres, es el primero, perdón, de cónyuges entre sí, de padres hacia hijos, sería un tercer nivel, y por último es el de los hermanos, ¿verdad? Que ese es el menos común. Ok, y antes de seguir avanzando, hay un tema que me interesa, porque nos va a servir para lo que también espero que logremos abarcar, que es el régimen de visitas. Entonces voy a centrarme, según la estadística que me estás dando, en la pensión, en la solicitud de alimentos de hijos hacia padres, pero antes de entrar ahí, en sencillito, licenciado, ¿cómo le decimos a las personas qué significa el interés superior del menor? Bueno, el interés superior del menor, en palabras sencillas, es buscar qué es lo que más le beneficia a la persona menor de edad, diría yo. ¿Por qué? Porque es un concepto muchísimo más amplio. Incluso ni nuestra normativa lo arropa tan bien como realmente se debe de conceptualizar. Es un concepto tripartito. Si ya comenzamos a hablar de un poco más amplio, su concepto ha sido desarrollado por la Comisión de los Derechos del Niño en la observación general número 14, donde habla que es un principio como tal, también puede ser una norma de procedimiento en caso de que no sepamos cuál va a ser la norma que más beneficie, entonces tenemos que escogerla, podemos utilizar el principio como norma de procedimiento, perdón, el interés superior del menor, entonces, en términos generales, es lo que más le beneficia a la persona menor de edad, ¿verdad? Eso en sencillito. Ok, excelente. Y me gusta esa definición, porque sí, para los que quieran mayor análisis, el licenciado Naranjo Luna tiene sus oficinas. ¿Dónde es que están ahora, Mario? Porque ya no puedo dar la dirección de antes.
Sí, ahora estamos en Alajuela, estamos al puro final de Plaza Real Alajuela, esto es por la Tropicana, diríamos, digamos, de la gasolinera, la Tropicana, 500 metros al este y 525 metros al sur. Bueno, entonces los que quieren más información más detallada pueden acudir donde el licenciado. Y en todo caso también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho sendos pronunciamientos sobre lo que se conoce como interés superior del menor. Pero teniendo esa definición de lo que es lo que más beneficia al niño, viene la pregunta que nos convoca hoy. La persona X se separó, vamos a decir que a pesar de que hubo contención, la pensión se estableció por un monto, la persona accedió a pagarla, ha venido pagando responsablemente, no ha habido ningún fallo, pero en marzo de este año, el 5 de marzo, pues se declara en Costa Rica la pandemia, es oficialmente declarada mediante decreto ejecutivo, y la persona empieza a ver mermados sus ingresos. Vamos a hablar desde el punto de vista objetivo, licenciado, tal vez para no centrarnos en aquellos que a veces se quieren aprovechar de las circunstancias, no hablarlo en positivo. Esta persona empieza a ver mermados sus ingresos, logra pagar la cuota de marzo, o sea, viene abril, todavía no logra, pero en mayo le dicen suspensión de contrato laboral. Suspensión de contrato laboral. Entonces aquí viene mi duda. ¿Qué ha pasado con estos obligados alimentarios? Insisto, hablemos en positivo. ¿Y qué ha pasado también con los beneficiarios de esos alimentos que en algunos casos no los han podido recibir? O sea, ¿cómo ha tratado en este momento, si usted tiene conocimiento, la justicia en el caso del derecho de familia o en los tribunales de familia este asunto? ¿O cuál tratamiento le darías vos como abogado? Edward, ese es un temazo. Es un temazo porque nos ha costado un montón. Yo creí que íbamos a tener más apertura. Creí que íbamos a tener, y no con esto digo que los estoy echando todos en un saco, pero creí que íbamos a tener jueces un poquito más conscientes de la situación y más realistas. No sé si no están viendo noticias, no sé si están viviendo en otro mundo, pero estamos en situaciones bastante difíciles. ¿Y por qué digo que es un temazo? Porque nos ha tocado luchar contra viento y marea. Definitivamente. Hay conceptos, yo entiendo la independencia judicial, entiendo que todos pensamos distinto, entiendo que todos podemos tener una visión de mundo muy distinta. Pero lo que no entiendo yo es que en el año 2020 no se comprenda bien el acceso a la justicia. Eso es lo que yo no comprendo y es lo que realmente no tolero, no me gusta. ¿Por qué le digo que ha sido un proceso o un camino muy tortuoso? Porque nos ha costado tanto que hemos tenido que presentar procesos judiciales, explicar realmente cuál es la iniciativa que se quiere con, por ejemplo, un rebajo, porque en este caso voy a referirme al proceso del artículo 58 de la Ley de Pensiones Alimentarias, que son los rebajos, los procesos de rebajo no incidentes, porque arrastramos ese mal concepto. No existe el incidente de aumento, no existe el incidente de rebajo, existe el proceso especial, es un proceso especial o autónomo como tal, que establece el artículo 58 de la Ley de Pensiones Alimentarias, tan solo que ese error, y perdón que haga el paréntesis, es muy común porque se arrastró desde el año 53, donde la anterior ley hablaba de incidentes, y en el año 93 que se modifica, o 97 que se modifica la Ley de Pensiones Alimentarias, con esa reforma se desaparece la palabra incidente, y si lo revisas con el Código Procesal Civil antiguo, que es el que nos está rigiendo en materia de familia, ni siquiera se aparece lo que es un incidente en su tramitología, ni en plazos y demás. Bueno, es un proceso como tal, y la norma no hace excepciones. La norma dice: quien tenga una modificación, en palabras sencillas, de sus condiciones, tiene derecho a acceder a ¿qué? Tiene derecho a pedir un rebajo, tiene derecho a pedir un aumento, tiene derecho a pedir una exoneración. Entonces, comenzamos a plantear, bueno, por lo menos yo me dediqué varios días a hacer un escrito modelo de una modificación temporal. Cuando yo hablo de ser objetivo,
a mí no me gusta radicalizarme, es decir, a mí no me gusta estar en una sola posición. ¿Defiendo solo mujeres o defiendo solo hombres? ¿O defiendo solo niños? No, es que hay que ser objetivos y equilibrados con lo que vamos a hacer. Y hay que tener cuidado también como abogados, qué es lo que planteamos hacer. Entonces, yo decía, desde mis adentros, en este momento que las personas, como decís vos, que realmente están pasando por una situación difícil, donde tienen una suspensión de su contrato de trabajo, donde tienen una reducción, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque realmente, si una persona estaba ganando, póngale que 800.000 colones y le hacen una rebaja a 400.000 colones y con eso tiene que vivir y con eso tiene que pagar una pensión que antes pagaba, por ejemplo, qué sé yo, 250.000 colones, tiene que pagar su alquiler y tiene que pagar todas las obligaciones de mes. Y entonces no habían acuerdos de las partes, ¿verdad? No se accedía a ningún tipo de acuerdo y entonces, ¿qué hacía esta persona? Dejaba de cumplir con todo el resto de obligaciones, incluida la pensión alimentaria. ¿Existía algún tipo de procedimiento que nos permitiera ayudarle a esta persona para que realmente comience a hacer una cancelación, por lo menos para ir ayudando también a los alimentos del menor? Interés superior de la persona menor de edad. Pues hubo juzgados que rechazaron la gestión. Hubo juzgados que rechazaron la gestión. Incluso el juzgado de pensiones alimentarias de Heredia fue condenado por la Sala Constitucional porque rechazó 2 incidentes, pero bajo otro contexto que ya lo vamos a hablar, del cual yo no estoy muy de acuerdo con ese voto de la Sala Constitucional. Pero los procesos que ya habían fijado la cuota alimentaria tenían el camino de hacer la modificación, ¿verdad? Tuve un juzgado que tuvo una acogida muy buena. Realmente me pareció que son conscientes, que son realistas, que viven en este mundo y aceptaron darle trámite a ese procedimiento. Incluso en ese mismo procedimiento yo solicité una medida cautelar, que fue la rebaja, digamos, como una medida cautelar, y nos concedieron la rebaja de la cuota alimentaria. Sin embargo, a pesar de la voluntad del despacho, creo que descuidaron un poquito lo que son 2 derechos fundamentales, que es el debido proceso y el derecho de defensa. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, que hubieran puesto esa medida cautelar en conocimiento de la contraparte y que después de ponerla en conocimiento de la contraparte nos resolvieran la medida cautelar, porque eso nos hubiera sustentado para el resto del tiempo del procedimiento. Al final, ese despacho, que así como digo, los despachos que fueron condenados, debo decir que también hay despachos que se pusieron la camiseta, el despacho, el juzgado de pensiones alimentarias de Grecia se puso la camiseta, se ha puesto la camiseta, ha apurado los procedimientos, han puesto de su parte para ayudar, yo creo que a ambas situaciones, tanto de quien nos da los alimentos como quien los recibe. Y pues ahí hemos ido, se han resuelto. Yo tenía ahí un caso, se resolvió y pues al final se llegó a un arreglo. Pero por eso te digo que ha sido un camino tortuoso, porque entonces hemos tenido que luchar. Parece que ahora tenemos que litigar contra jueces y no contra la contraparte. Sí, eso me llama la atención porque es que el artículo 41 de la Constitución creo que es muy claro, ¿verdad? El acceso a la justicia. El acceso a la justicia. Y el 51 sigue siendo todavía más claro. Y teniendo en cuenta, para los que se vengan conectando, que definimos el interés superior del menor de una forma simple para efectos de este programa, como lo que más beneficia al niño, yo recuerdo aquella máxima de que nadie está obligado a lo imposible, ¿verdad? O sea, yo puedo querer pagar los mismos 250.000, siguiendo tu ejemplo, que yo pagaba antes, pero si no tengo cómo, definitivamente no los voy a poder pagar. Y según estaba escuchándote, las solicitudes que han planteado han sido rebajas temporales, porque entiendo que el proceso, y sabes que te hablo de la total ignorancia, porque aquí para los que me ven, yo conozco que existe el derecho a la familia y hasta ahí llego, no más. Entiendo que también en el momento que las situaciones se vuelvan a normalizar, se puede pedir otra vez que se vuelva a colocar el monto anterior. ¿Es así, licenciado? Mira, por eso te decía, yo traté de ser objetivo, Edward. En mis peticiones eran de rebajos temporales, por 6 meses, por 8 meses. Nadie quería afectar a los menores, nadie quería rebajarles
o traerlos, digamos, hacia abajo en su condición como tal, ¿verdad? Su estatus y demás. Esa no es la idea. Simplemente la idea es, pues vamos a tener que, así como me rebajan a mí el salario y tengo que vivir con una línea de supervivencia, pues tengo que rebajar la pensión y vivir como en esa línea de supervivencia. Tome nota, si usted estaba, incluso hay escuelas privadas donde se hicieron reducciones del 50%, del 25%, del 35% o un poco más de lo que son las colegiaturas. ¿Eso que trae como efecto positivo? Que también baje la colegiatura, entonces trae un efecto positivo para la persona que tiene que pagar. Exacto. De igual forma, tal vez ya no hay que transportarse a los centros educativos. No digo con esto que los niños no coman, porque tienen que comer. Y entonces ahí es donde tenemos que ir a la necesidad en este momento de los menores. Hay que tener algo claro, tenemos que estar cuidándonos del virus. Tomemos las previsiones que queramos tomar. Si estamos en casa, pues los gastos disminuyen un poco, no hay que gastar pues tanta gasolina, no hay que gastar el tema de las salidas, lo que sea, todo ha disminuido un poco en gran medida, pero entonces estamos en una situación de emergencia temporal, entonces vamos a pedir un rebajo temporal. Porque si usted ya quiere un rebajo permanente, entre comillas, porque esto es lo que nosotros le llamamos cosa juzgada formal, es decir, que puede ser modificado en cualquier momento, pues ya tendrías que ir a un proceso como normal, de esos ralitos que duran 2 años. Una pregunta, licenciado. Porque hablamos en positivo. El ejemplo que hemos estado dando, el licenciado Naranjo Luna y este servidor, es de las personas, entiéndase, que efectivamente han visto mermada su situación económica. Hablemos un poquito y solo un poquito de aquellos que hacen abuso procesal. Yo lo he dicho que el Código Civil desde 1880 dice que en Costa Rica no se admite el abuso del derecho. Vos, y es una opinión, si quieres no me la das, pero como profesional, ¿estimas que esta situación ha servido para que muchos quieran abusar de esto y obviar de esta manera sus obligaciones que tienen para con los alimentados? Bueno, yo te voy a responder en 2 sentidos. El primero es que no conozco ningún caso en concreto donde se haya dado, pero a nivel de obligado alimentario. Pero esto ha servido de nicho para tratar de generar leyes que no corresponden. Algunos están de acuerdo, otros están en contra del apremio corporal. Centrémonos en el apremio corporal. Entonces, vamos a ver, la pomada canaria que se comenzó a idear en la Asamblea Legislativa mediante proyectos que comenzaron a impulsar ciertas personas, era suspendamos todas las órdenes de apremio. Todas las órdenes que se pidieran quedaban suspendidas por 3, 6 meses. ¿Eso qué le iba a dar a la gente? ¿Qué le iba a dar al obligado? Si una persona llega a mi oficina es para que yo le ayude, no para que lo meta en un enredo o más de lo que ya está ahogándose. Entonces, ¿qué es mejor? Que nos den un rebajo temporal, que esta persona pueda cumplir con su obligación, o suspender los apremios corporales por 6 meses y después que venga la bola, porque no se detiene. Entonces, usted estaba pagando 200,000 colones, va a tener todos los meses, no una orden de apremio, pero sí una obligación de 200,000 colones que va a tener que pagar en algún momento, que ya después eventualmente no se la van a poder cobrar por apremio corporal y que esto y que lo otro. Sí, perfecto. ¿Y qué pasa si tiene un salario que es embargable? ¿Qué pasa si tiene bienes que son embargables? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el beneficiario en todo ese tiempo? ¿Qué pasa con el beneficiario? Y ahí metíamos a todos en una bolsa o en un saco. Entonces, los que podían pagar y podían querer provocar algún tipo de abuso, lo iban a poder hacer porque nadie les iba a poder poner apremio. Y si usted revisa las estadísticas, el tico no es muy dado a pagar, si no es por coacción. Y vea que en materia de tarjetas de crédito, la mora es altísima, los créditos son altísimos. Mucha gente incumple y la gente sabe cómo, ya se ha dado cuenta lastimosamente cómo evadir las obligaciones. Entonces, imagínense 500,000 obligados alimentarios no pagando. ¿Qué va a pasar con los menores? Eso no es un proyecto
gracias a Dios que yo creo que ya quedaron todos ahí archivados, que viniera a cumplir con ese precepto del interés superior de la persona menor de edad. Ahí solo se resguardaba a todos los obligados, aunque tuvieran su salario íntegro, para que no los metieran a la cárcel. Eso era el fin, y ese no es el fin. El fin es que la persona pueda pagar acorde a sus posibilidades, pero para eso necesitamos algo ágil, algo rápido que le solucione el tema ya. Yo sé que no lo podemos solucionar de un día para otro, eso sería el ideal, y también es el ideal que se pueda resolver este proceso en 5 días, como dice la norma, pero como hablaba un día de esos con una persona a la que estimo mucho, y me llevó a esa conclusión, es el componente estructural el que no está funcionando, y evidentemente el Poder Judicial no tiene los recursos necesarios y los jueces tienen mucho trabajo, y yo los comprendo, o sea, eso es una carga pesada. Sí, No sé cuántas solicitudes de rebajo se han presentado, pero debe ser una magnitud terrible. Pero qué interesante, porque sería un proyecto de ley no necesario, porque me dijiste que ya tenemos un mecanismo para evitar ir a la cárcel. O sea, si me bajaron mi salario, yo te busco, presento un proceso para bajar el monto, el juez objetivamente valorará la prueba, se fijará un nuevo monto que esté dentro de mis capacidades. Y como muy bien lo dijo usted, licenciado, va a ser temporal. Dice aquí la licenciada Erika Solís que lastimosamente si no hay apremio no pagan. ¿Es cierto? 100%. Bueno, el padre responsable, un padre que realmente tenga pueda llevar por sí y decir, mire, es que yo soy padre, no hay que compelirlo, simplemente paga las obligaciones que tiene que hacerse cargo de sus hijos y punto. Eso realmente es un padre, pero si ya no es padre y hay alguna contienda y hay algún desquite contra valga la redundancia, contraparte, no lo pagan, no lo pagan, y se lo aseguro. Bueno, y aquí te manda saludos la licenciada Fermina Reynoso, a quien le mando un cariñoso saludo allá a la hermosa República Dominicana, para que veas, hermano, hasta donde estamos. Mario, una consulta. Entonces, en tiempos de COVID, el Poder Judicial lo ha intentado, por lo menos me dijiste el juzgado de Grecia, de que la justicia sea lo más rápida que pueda. Yo concuerdo con el licenciado Naranjo, vean, es muy fácil salir hablando y despotricando contra los jueces. Eso es sumamente sencillo porque la mora judicial es muy alta, pero hay que tener un poquito de empatía y colocarse en los zapatos de los jueces, de algunos auxiliares judiciales, de toda la estructura administrativa, y van a ver el sobrecargo. Yo me imagino que yo sufriría mucho sabiendo que tengo 10, 15 procesos de rebajo de pensión, y que solo puedo ver 5 en un día haciendo todo el sacrificio, porque son otras personas que posiblemente están necesitando que se les atienda con prontitud. Entonces, licenciado, para cerrar esta parte, podríamos decir que en este momento los obligados alimentarios tienen un mecanismo para solicitar rebajo o incluso una suspensión temporal de la obligación alimentaria. ¿Es así? Bueno, vamos a hacer dos aclaraciones. Okay. Si usted interpone un proceso de rebajo, eso no quiere decir que se le va a suspender la cuota alimentaria. La cuota alimentaria tiene que seguirse pagando. Si en la sentencia de ese proceso se estableció que se baja, por ejemplo, de 100,000 a 70,000 o 60,000 colones, ese es el nuevo monto que usted va a seguir pagando por el tiempo que se le diga que va a seguir pagando, porque si usted detalló las pretensiones, pues usted dijo, mire, no, yo quiero simplemente un rebajo por 6 meses, va a ser 6 meses y después la pensión vuelve al punto. Hablando de esos rebajos temporales que hemos presentado, ¿verdad? Si hay apelación y la apelación dura 8 meses, no importa. El artículo 52 de la Ley de Pensiones Alimentarias habla del efecto devolutivo, entonces se debería seguir pagando el monto nuevo de la nueva sentencia. Pero eso no suspende la obligación que usted traía anteriormente. Es decir, la sola presentación de la demanda de rebajo no va a suspenderle a usted la obligación. Entonces, por eso la ley nos da 2 mecanismos adicionales, que tampoco es gran cosa, Eduardo, que es el permiso para buscar trabajo, entonces que te suspende la premio corporal hasta por 1 mes, igual el pago en tractos, que están en el artículo 31 y 32 de la Ley de Pensiones Alimentarias.
esas son las soluciones que da la ley, pero en ningún lado existe la suspensión temporal de la obligación alimentaria. Por ahí salieron colegas, incluso en televisión, diciendo, mire, usted puede agarrar y presentar una gestión y pedir que se le suspenda la obligación alimentaria. ¿Dónde está la norma? Eso, por eso lo pregunto. ¿Dónde está la norma? No la norma. Realmente, Eduardo, no existe. O sea, tenemos esos dos mecanismos como tal para paliar un poquito el tema si no hay acuerdos. El primer punto que hemos llamado la atención desde el día 1 de la pandemia es aplicar la ley RAC, Resolución Alterna de Conflictos. Me siento hablemos los claros ejemplos. Por lo general, el estereotipo dice que el hombre es el que paga la pensión y que el niño vive con la madre o la niña vive con la madre. Entonces, bajo este ejemplo estereotipado, diríamos que si las partes pueden llegar a un acuerdo, papá y mamá se ponen de acuerdo y dicen, mire, yo tengo clientes que le suspendieron su contrato de trabajo y en este momento pasaron de ganar 2 millones de colones a 0 colones. A 0 colones. Mira, sí, ¿cuánto necesitas? ¿Por cuánto tiempo? Sí, mira, te puedo ir dando 80,000, ya no te puedo dar 200,000, 250,000 colones al mes, te puedo dar 80,000. Cuando ya me reanuden el contrato, pues seguimos con la cuota alimentaria. Hay que llegar a acuerdos, pero ¿qué es lo que pasa? Que hemos visto que muchas personas, incluidos colegas, no entienden el tema y creen que llegar a un acuerdo de esa naturaleza implica perder el monto que ya estaba impuesto. Yo he hecho acuerdos y quedamos claros de que es por un tiempo determinado, 6 meses, 3 meses, 8 meses. No estamos haciendo un acuerdo de suspensión y que al final dice el acuerdo que una vez vencido el plazo se reanuda la obligación que venía en el monto de tanto y ahí siga. Sí, tal vez para las personas que nos escuchan, tienen que entender que se está partiendo desde una base propositiva de buena fe. Y hemos estado hablando de principios objetivos. O sea, estamos hablando de personas que efectivamente, primero dijimos, han sido responsables, lo intentaron hasta donde se pudo, y un pronto a otro el patrón le dijo, mira, te suspendo el salario el contrato para no despedirte. Por aquí nos pregunta, más bien nos está haciendo un comentario Yamilet Prado Cubillo. Dice, con esta situación del COVID-19 los apremios corporales se han triplicado. Yo diría, Yamilet, mi estimada Yamilet, que hay que agotar los mecanismos que el licenciado Naranjo Luna está diciendo para evitar llegar a eso. Como acabo de decir, estamos hablando desde el punto de vista de la buena fe. En la aplicación de ley RAC, pues si una de las partes no quiere llegar, hasta ahí llegó todo. Y lo mismo pasa, bueno, ya el licenciado nos explicó que aunque se presente apelación, el monto que se establezca, si es menor, si se logró el beneficio que se buscaba, pues va a quedar vigente. Saliendo de ahí, licenciado, otro tema que me llama la atención y que sé que vos abordaste es el del régimen de visita. Eduardo. Sí, dime. Perdón, yo quería tal vez, antes de cerrar materia de pensiones alimentarias, hacer mención del voto de la Sala Constitucional. Claro. ¿Verdad? Ese voto de la Sala Constitucional, que es el 158 del 2020, del 2 de junio del 2020, ese voto era relacionado a un señor que presentó 2 procesos de rebajo. El señor estaba en un proceso para definir la cuota alimentaria, ni siquiera es que ya estaba definida, ¿verdad? Pero la provisional ya tenía un monto establecido. Supongamos, pues no sé cuánto era el monto que se le había establecido, digamos que 200,000 colones, y el señor se le vino una suspensión del contrato de trabajo y solo tenía para pagar 80, 100,000 colones. El señor presentó dentro de ese proceso así los indicaron como 2 incidentes de rebajo. El juzgado de Heredia los rechazó, el juzgado de pensiones alimentarias de Heredia los rechazó, y él presentó un habeas corpus. Digamos que la Sala Constitucional aclaró que son totalmente procedentes la aplicación del artículo 58, de la Ley de Pensiones Alimentarias para pedir rebajos, inclusive si no está definida la pensión alimentaria. Y ahí es donde yo voy. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso se puede solucionar mediante una medida cautelar. Entiendo y comprendo. La cuota alimentaria, tenemos 2 criterios, ¿verdad? Algunos que consideramos que la cuota provisional es una medida cautelar y que por lo tanto está sujeta a una modificación.
y otros que creen que, o piensan y así lo sostienen, y me parece también es razonable, que se trata más bien como de un tipo de proceso monitorio, ¿verdad? Donde si no hay oposición, pues puede quedar infirme el monto, y por lo tanto, pues la única forma es modificándolo mediante un proceso nuevo. Yo no estoy de acuerdo con esa resolución en parte, precisamente por eso, porque hubiese sido más sencillo darle posibilidad al obligado, mediante una medida cautelar, conocer cuál es su nueva condición. No te necesitamos. Vea, ¿qué es lo que pasa con los rebajos? Piden levantamiento del secreto bancario, piden testimonial, confesional, o sea, eso implica una audiencia. Y entonces, ¿dónde está la emergencia? ¿Dónde está la resolver? Pero en cambio, una medida cautelar, mire, usted me fijó el monto a mí con el salario. Aquí está la carta donde tengo suspendido el contrato. Y aquí está donde dice la caja que estoy recibiendo 0 colones. O sea, ya no aparezco inclusive. Entonces, señor juez, yo necesito que usted me baje la pensión en este momento provisionalmente. No, pero un proceso nuevo. Ahí yo sí pregunto porque, y también sabes que no conozco nada del Código Procesal Civil, ¿verdad? Así que ni siquiera sé de dónde salen las medidas cautelares en derecho de familia, pero yo supongo que utilizarán los mismos preceptos que usan en derecho administrativo: peligro en la demora, apariencia de buen derecho, ponderación de intereses y a veces bilateralidad del peligro en la demora. Ajá. Entonces, peligro en la demora. Bueno, si no me aplican esto, me encierran. No, sí se aplica. Ajá, ok. Se aplica. Sí, apariencia de buen derecho. Señores, no es que yo no quiero pagar, es que no pasé 2 millones a 0. Aquí está, mira, aquí está toda la prueba. Pero me parece que en la ponderación de intereses es donde el asunto va a estar, porque van a tener aquí el interés superior del menor y aquí la solicitud del señor, y pienso que no sé cómo se resuelve en familia, que ahí está el problema, o no está ahí el problema, licenciado. Yo creo que no está el problema ahí. Yo creo que si hay prueba suficiente de que efectivamente me suspendieron, me rebajaron el salario o me despidieron, eso es prueba suficiente para determinar que mis condiciones no son las mismas con las que contaba en el momento en que se dictó el auto provisional de la cuota alimentaria y que se han modificado y que por lo tanto ya no puedo pagar ese monto. No quiere decir que al final de la discusión de ese proceso, porque estamos hablando de un proceso todavía en trámite, no pueda cambiarse el monto para arriba. Digamos, que el monto cambie y se eleve. Lo que pasa es que si creamos mecanismos o le damos pie a mecanismos que son más lentos, vamos a provocar primero más trámite. Imagínese un proceso de ese tipo, de esa naturaleza, conlleva ir hasta una posible evacuación de prueba y una sentencia. En cambio, una medida cautelar, usted sabe cómo se resuelven las medidas cautelares. Lo único que usted tiene que garantizar es debido proceso y derecho de defensa. Y comenzar a hacer el análisis usted como juez de esa ponderación con base en prueba documental. ¿Para qué tiene que buscar otro tipo de prueba? Pues Mario, todo es casuístico, podría darse, ¿verdad? Pero es un tema muy casuístico porque yo podría aportar, qué sé yo, que está trabajando en otra cosa y aportar fotografías y que entonces ahí el juez diga, bueno, vamos a tener que ver cómo lo hacemos de una manera distinta. Mira, pero perdón, el derecho de familia te da una flexibilidad que no te da otro tipo de derecho y eso es una gran ventaja. Entonces no nos podemos poner tan formalistas. Por eso es que yo critico la sentencia. Al final esa sentencia nos sirvió a todos, porque esa sentencia le vino a decir a todos los jueces de pensiones alimentarias que sí es posible, ya no se lo pueden rechazar, así de sencillo, porque eso, ahora sí tenemos un voto de la Sala Constitucional. Ok, dice la licenciada Erika Solís, el problema es que los juzgados resuelven todos distinto. Lo que nos dan en uno, en otros nos lo rechazan. Y esta pregunta va desde mi total ignorancia. No existe en derecho de familia un recurso como el que existe en el Código de Trabajo del recurso de casación por interés de la jurisprudencia. Y vos sos procesalista. No, es que vamos a ver, el problema de esta materia, Eduardo, en materia de pensiones alimentarias, es la segunda instancia. Ahí es donde tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la segunda instancia no es como, por ejemplo, en materia de violencia doméstica, que la segunda instancia de materia de violencia doméstica todo lo ve el tribunal de familia, solo un tribunal. Entonces el tribunal hace una línea como tal sobre ciertos temas. Incluso
muchos jueces se apartan y nadie dice que no se aparten, porque la independencia judicial permite la posibilidad de apartarse con argumentos. Pero el tribunal ayuda mucho a limpiar ciertos aspectos, ciertas interpretaciones de la norma, pero en materia de pensiones alimentarias, eso es una vaina totalmente distinta, mi hermano, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque entonces, si estás en Alajuela, por ejemplo, Alajuela no aceptaba la posibilidad de un proceso de rebaja temporal, decía que no era posible. La segunda instancia de la jueza dijo, sí es posible. Incluso le dijo, tienen que resolver las medidas cautelares que presentaron, porque yo presenté una medida cautelar. Entonces, no solo tienen que darle trámite al proceso por el acceso a la justicia, artículo 44, sino adicionalmente tenés que darle trámite a la medida cautelar, porque también es una petición, y yo como ciudadano tengo derecho a peticionar y que me resuelvan. Así usted me diga que no, pero resuélvame, fundamenteme por qué no, ¿verdad? Pero puede ser que Heredia diga, sí lo admito, y después el superior de Heredia diga, no, pero esto no es admisible, este tipo. Y en Guanacaste igual, y etcétera. ¿Por qué? Porque todos los superiores de pensiones alimentarias son los jueces de familia. Y por dicha tenemos muy buenos jueces de familia. Porque vienen también a establecer ciertas líneas en cada, digamos, competencia. Pero hubiese sido más sencillo y sería más sencillo, y lastimosamente el nuevo Código Procesal de Familia no lo dejó así plasmado, que hubiese sido el tribunal o un tribunal especializado que conozca materia de pensiones. Pucha, materia de pensiones es muchísimo todos los días y es una materia muy importante porque tiene que ver con la libertad de las personas. Entonces, muchas de estas cosas las tiene que resolver la Sala Constitucional, lamentablemente, porque es la única instancia donde hay que hacerle caso sí o sí, y la independencia judicial pues ya ahí sí no aplica, ¿verdad? Hay que hacerle caso y punto. Entonces, ahí es donde viene el mayor problema. En este tema, ¿verdad? Como dice Erika, tiene toda la razón. Tenemos digamos, criterios muy distintos en todos los despachos judiciales. Como le digo, algunos resolvieron muy atinadamente, otros simplemente rechazaron diciendo que no era admisible sin mayor fundamentación. Reitero, yo no estoy diciendo que los jueces no tengan su independencia judicial, que no puedan, que piensen distinto. Yo lo que estoy diciendo es que está bien, usted piensa distinto, fundamente por qué. ¿Por qué? Porque al final esa resolución también puede ser discutida en una segunda instancia, pero para poder discutirla hay que saber su fundamento. Oh, excelente. Sin embargo, te digo que me acaban de hacer el gusanito porque, para eso cerramos el tema, en laboral pasa lo mismo. Acordate que me resuelve el juzgado de Cotobruz, allá en San Vito, pero el que resuelve la apelación va a ser el Tribunal de Trabajo de Pérez Celedón. Y cuando estuvo lo de las sentencias de huelgas aquí en San José, que casi todas las demandas se pusieron en San José, recuerdo que don Carlos Alvarado acudió a la Procuraduría porque el Código de Trabajo estableció este famoso recurso que yo todavía no he visto ninguno resuelto, entonces estoy quemando por verlo, supuestamente para unificar los criterios de todos los tribunales. Y según te entiendo, eso no existe en familia, o sea, no puedes unificar los criterios de todos los tribunales. No. Es interesante, a vos que te gusta tanto el derecho procesal, estaría interesante ver ahí. Ahora vamos a brincar a lo otro, Mario. Regímenes de visita. Con la licenciada Solís, que creo que por ahí está, y esperé que ella hiciera el artículo, pero no lo hizo, así que me lo voy a robar yo. Estuvimos leyendo una noticia sumamente triste, o sea, violencia por todo lado, donde una doctora atiende, creo que era en el estado de la Florida, ella atiende directamente pacientes enfermos o posiblemente diagnosticados con COVID-19 y pues tiene a su hija en su casa, la tiene bien cuidada, ella tiene pues el resguardo de la niña. Ajá, ahí dices que ahí tienes el artículo, ¿verdad? Entonces resulta que el papá aprovecha esa coyuntura y dice que tener a la niña con la mamá es un peligro, porque la niña se puede infectar de COVID y se lleva a la niña.
y se lleva a la niña. En serio, el tribunal dijo que sí, que era peligrosísima la señora, y se lleva a la niña. Yo le decía a Erika, ¿te imaginas yo médico? ¿Cómo me voy a sentir? O sea, me estoy jugando mi vida en mi trabajo y me están quitando a mi hija. Y partiendo de eso, que no es el tema, viene la siguiente pregunta. ¿Sería válido que yo le impida a mi expareja visitar a los niños o cumplir con el régimen de visitas, sea como lo hayan dejado, alegando por interés superior del menor evitar su contagio de COVID-19? Así es subjetivo, dice usted. Por eso te lo pregunto. A ver. Vea, en Costa Rica, bueno, en todo el mundo se violan derechos de cualquier naturaleza. Pero yo he llegado a la conclusión que el derecho que más se violenta a nivel costarricense es precisamente el de comunicación y contacto entre padres e hijos. Y este derecho va a quedar muchas veces, cuya decisión más bien queda muchas veces al arbitrio de una sola persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nosotros llevamos procesos de régimen de comunicación y contacto, como me gusta nombrarlo a mí, como me enseñaron a nombrarlo, ¿verdad? Porque es un concepto más amplio que el de visitas. El de visitas es un concepto ya superado. Costa Rica acuñó en la última... ¿Perdón? Me disculpo porque yo escribí régimen de visitas. Tranquilo. Muy coloquial y realmente la población así lo conoce, ¿verdad? Así lo conoce, pero ha sido superado por la legislación como interrelación familiar. Argentina comenzó con su concepción de lo que es la comunicación y el contacto, y que me parece que, así como lo aprendí del magistrado Chacón Jiménez, me parece que es un buen concepto, es un concepto que está más apegado a nuestra realidad, a nuestra vivencia actual. ¿Y por qué comunicación y por qué contacto? Porque son dos palabras distintas y no quiero que se entienda como guardacrianza de educación, como lo entendieron por muchos años, como una sola palabra. Comunicación precisamente porque, por ejemplo, en esta era en la que estamos y en esta pandemia, en este momento lo que estamos teniendo usted y yo es una comunicación. Entonces, ¿por qué un hijo, una hija, no puede con su papá comunicarse de esta manera? O tener videollamadas por las noches, o tener cualquier plataforma digital o una simple llamada, un mensaje de texto, lo que sea, para comunicarse. Muchas veces, y vuelvo a los ejemplos estereotipados porque son los que más veo. Mamás diciendo, no puede comunicarse, no puede hablar, ¿verdad? Y también hemos tenido padres diciendo, mire, no, ni se le ocurra llamar, y es mi celular, y usted a mi celular no tiene permiso de llamar, pero no estamos viendo lo que está detrás de nosotros, que es lo más importante de este mundo, que son nuestros hijos. La responsabilidad parental no es simplemente un derecho. La responsabilidad parental conlleva también obligaciones, y una de nuestras obligaciones, incluso como padres custodios, eventualmente podría ser, si un padre no custodio no se interesa, hasta poder plantear un régimen de comunicación y contacto con el padre no custodio no interesado. ¿Para qué? Para tratar de solventar y proteger ese derecho, porque el derecho es de la persona menor de edad de relacionarse con los padres. Entonces, Eduardo, por eso es que yo me vuelvo hacia atrás y digo todo esto para entender mejor el concepto. ¿Y por qué digo que es de los más violados en Costa Rica? Porque incluso teniendo una sentencia, no existe en este momento un mecanismo de cómo obligar a muchas personas, llámese hombres o mujeres, a que efectivamente cumplan. Muchos me dirán, sí, pero usted puede plantear un proceso de desobediencia. Y eso, vea, Edward, eso es otro temazo. Porque entonces ya nos salimos de la esfera de familia y nos fuimos a la esfera penal. Y entonces, dependiendo de lo que por allá resuelvan, habrá o no habrá una desobediencia a la autoridad. Habrán o no habrán alegatos. Evidentemente, pues el derecho de defensa es un derecho fundamental humano y por lo tanto no podemos discutir que no se dé. Pero en Costa Rica, hasta teniendo sentencias, se incumplen.
Y eso es lamentable y de eso tenemos que hablar más, tenemos que hacer muchas cosas más, tenemos que hacer foros y tenemos que plantear alguna normativa, porque ya la que existe no está dando abasto y hay una violación y el Estado costarricense se lava las manos diciendo, claro, mire, tenemos no sé cuántas sentencias de régimen de comunicación y contacto declaradas con lugar. Sí, y esta se declaró sin lugar. ¿Por qué? Porque efectivamente el menor no podía ver a ese padre o esa madre por el interés. Perfecto, vea, hemos resuelto todo el tema de este tipo de derecho. Pero ¿qué pasa con su ejecución, que es lo más importante? La ejecución no está dándose. Lo que usted dice es subjetivo, se está dando en Costa Rica. Ya personas que realmente no querían que sus hijos se relacionaran con los padres no custodios sacaron la muletilla de que es que el COVID se les va a pegar. Si papá y mamá tienen y siguen todos los mecanismos adecuados y los protocolos para efectos de evitar el contagio, pues si se da, se tiene que dar y punto. O sea, ya eso sale de las manos de cualquiera. Estamos hablando de un virus y un virus se le puede pegar a cualquier persona en este mundo, independientemente de donde usted venga, de lo que usted haga, por donde usted ande, incluso puede estar encerrado en su casa, y muchos de los casos así fueron, encerrados en la casa, lo visitó a alguien, le dejó algo y punto. Y entonces, hemos visto padres, custodios que dicen, a mí no me puede venir a llevarse el chiquito. ¿Por qué? Porque lo va a contagiar de COVID. Y usted los ve con una fotografía en un parque, una fotografía en la playa, porque me ha tocado ver ese tipo de cosas, y entonces usted dice, pero entonces simplemente lo que usted quiere es cortar la comunicación. A mí me parece que ese tipo de resoluciones, al final, Eduardo, cada caso es un mundo, y así lo digo yo. Es muy difícil opinar de un caso en concreto sin conocer los pormenores de ese caso, pero pensar en abusar de esa forma con la custodia de un menor, yo creo que no tiene nombre. Y creo que ahí acabamos con todo el fundamento realmente de lo que es el derecho de familia y el fundamento realmente de lo que es el ser humano, porque es que entonces ya estamos saliéndonos de la parte de derecho y estamos entrando en un tema de que cada día somos menos humanos. Seguimos siendo seres, pero cada día somos menos humanos. Me acabas de dar una cátedra, hombre. Estoy, pero así, Marito, excelente. Es que vos sabes el cariño y la admiración que yo te tengo, excelente. Cada vez que te escucho yo, ve, y lo que es más, Mario, o sea, esos son los comentarios que te están dejando. Excelente. Bueno, gracias. No, y como me escribe aquí una compañera de la asociación de la que perteneces, a la que pertenezco también, interesantísimo el concepto, no lo conocía, régimen de comunicación y contacto, y tiene razón usted, es que es mucho más amplio que el régimen de visitas, o sea, eso es genial. Mira, nos pregunta un colega, creo, Gerardo Jiménez, y la pregunta es para ti. ¿Qué opinión, lo que es más, ni siquiera sé de qué me habla el licenciado, insisto, desconozco totalmente lo que es el derecho de familia. ¿Qué opinión le merece la aplicación de una medida autosatisfactiva? Y si existe, Mario, tal vez que me expliques primero qué es una medida autosatisfactiva y luego tu opinión como profesional. Qué buena pregunta. Está bonita. Está bonita y eso es de grado, ¿verdad? Eso es de grado. Esa no es de coloquio. Esa es de grado. Vea, las medidas autosatisfactivas en Costa Rica realmente no existe legislación al respecto. Vamos a tenerla. El nuevo Código Procesal de Familia la trajo, la acuñó. Si mal no me equivoco, la cuña de Argentina. En Argentina sí tienen las medidas autosatisfactivas. Por eso es que a mí me encanta estudiar el derecho comparado. Y de los argentinos los admiro increíble. O sea, van años luz de nosotros. Y ya nosotros estamos avanzando. Creo que somos una copia. Y eso es lo que hacemos, copiar a los argentinos. La medida autosatisfactiva, que también creo en España está, lo que viene a buscar es a resolver una situación en específico que por lo general tiene que ver con temas de derechos fundamentales y adicionalmente evita la posibilidad de ir a un procedimiento, o sea, hacer todo un procedimiento, o sea, se resolvió la situación mediante la medida, que es muy parecida a una medida cautelar, pero no es en sí, viene a tutelar derechos fundamentales y lo que ahí se resolvió, ahí quedó y se aplica, punto. Ya si querés conocerlo y discutirlo en otra vía, tenés que ir a esa otra vía. Bueno, el derecho de familia, cuando no tenemos una norma o un procedimiento como tal específico,
aplicamos lo que es el principio o una insuficiencia, digamos, normativa. Por ejemplo, en violencia doméstica, supletoriamente aplica el Código Procesal Civil antiguo, conforme a la Ley de Vigencia Transitoria para los Procesos Familiares, y ese Código Procesal Civil no tiene recursos de apelación diferida. Entonces, con base en ese principio, como tal, podemos ir y aplicar las apelaciones diferidas a partir del Código Procesal Civil nuevo. Aunque usted diga, pero ¿cómo que es esto tan raro? Sí, incluso antes, ¿sabe cuál fundamento teníamos? La Ley de Cobro Judicial y la Ley de Monitoreo Arrendaticio, porque eran las leyes procesales que encerraban ese tipo de recursos. Pero en Costa Rica va a ser novedoso el nuevo Código Procesal de Familia al traer la medida autosatisfactiva. Me parece que la libertad es uno de los puntos fundamentales, ¿verdad? Y que podría estar eventualmente. Es muy poco lo que se conoce en Costa Rica sobre el tema de medidas autosatisfactivas. La doctora Shirley Víquez sacó un libro reciente de temas de medidas autosatisfactivas. Es algo muy, muy novedoso, reitero. Y en Argentina he conocido algunos temas en ese particular, y donde se han suspendido, por ejemplo, un tema del régimen relacionado a un tema donde, fue un tema donde una menor, lamentablemente se tomó unas fotografías desnuda. Las fotografías fueron captadas y fueron subidas a unos sitios de internet, y la madre presentó una medida autosatisfactiva para proteger el derecho a la imagen de la persona menor de edad, y el tribunal obligó a todos los sitios web a eliminar de manera inmediata e indefinida todo ese tipo de material, y vino a solventar el tema de la imagen. No vino a solventar el tema del delito que alguien pudo haber cometido, sino lo que estaba cometiéndose en otros escenarios. Pero más o menos eso es lo que es una medida autosatisfactiva, y ahorita yo creo que no se podría aplicar, considerando que sí tenemos mecanismos para poder apalear, que es a partir del artículo 58 de la Ley de Pensiones. Nos comparte el licenciado Gerardo Jiménez lo siguiente, y va en la línea que decías. Dice un extracto de la resolución del Juzgado de Trabajo y Familia de Atillo, San Sebastián y Alajuelita. Se le hace saber a las partes todo el asunto del COVID, todo el asunto de Naranja, todo el asunto de las burbujas, todo el asunto del menor de edad, y dice, se les hace saber que en razón de que los medios tecnológicos en la actualidad sí lo permiten, por el momento podrán interactuar el padre con la persona menor de edad por medio de llamada telefónica o videollamada, de manera que el progenitor y su hijo podrán comunicarse las veces que así el padre considere oportuno interactuar con el menor, siempre que estas llamadas no interfieran con el horario de actividades escolares de la menor, sus trabajos y tareas, haciéndole ver a la madre la obligación de contribuir con la realización de las interacciones, se me movió, dichas, y propiciar un ambiente de confianza con su hijo respecto a su padre. O sea, ya por lo menos tenemos una sentencia que nos comparte aquí muy amablemente el licenciado Gerardo Jiménez, que sirve para contestar preguntas que se han dado. Ok, Mario, para ir... Perdón, Edward, mira qué interesante y excelente el punto que don Gerardo nos expone y nos comparte, porque es precisamente por eso la primera intervención sobre este tema fue hablar del concepto. Sí. Hablar del concepto, o sea, no entendamos mal, en ese momento no es aceptable en Costa Rica que se suspenda ningún régimen de comunicación y contacto, o mal llamado régimen de visitas, porque ni siquiera estamos con un toque de queda o cuestiones de ese estilo. Argentina, que tenía toque de queda, hizo salvedades. Algunos juzgados ordenaron incluso que no se trasladara el menor, pero sí tenían salvedades para traslados. España, a pesar igual de su toque de queda, permitía el traslado de menores. Y también hubo un caso en España donde no se permitió. Todo esto, como le digo, son criterios. Pero vean que la evolución del concepto de visitas a lo que hoy conocemos como comunicación y contacto es importantísimo. Pero muchas gracias a don Gerardo por compartirlo. Pero ¿qué pasa si esa persona obligada no cumple? Ahí está la violación. Ahí está, es grandísimo. Entonces muchos me dirán, sí, Mario, pero entonces notifique personalmente. Entonces mándele un escrito al juzgado diciendo, mire, me notifica personalmente a la señora para que cumpla. Sí, se lo resolvemos cuando.
en 5 días, en 24 horas, en 2 meses. Pero es que a mí se me sale la encontré para notificarla personalmente, porque el delito de desobediencia dice que tiene que ser una notificación personal. No, estamos muy atrasados con el tema de ejecuciones y por lo tanto Costa Rica, desde mi punto de vista y mi óptica y mi responsabilidad como profesional, así lo manifiesto, está incumpliendo la Convención de los Derechos del Niño y tenemos que trabajar en eso, pero para trabajar en eso necesitamos una reforma. Sí. Ok, Mario, vamos llegando al límite. Creo que ha sido sumamente interesante. Wow, te cuento que hemos mantenido la audiencia y hay bastantes comentarios, más de los que creí que iban a haber, por ser un tema muy focalizado al momento del COVID. Tu conclusión, entonces, en cuanto a las posibilidades que tienen las personas deudoras alimentarias en este momento, aparte de ir al estudio Naranjo Luna, ¿cuáles posibilidades tienen? Vean. Para buscar rebajo, para buscar no apremio corporal. En concreto, ¿qué pueden hacer? Sí, en concreto hay que ver cada situación por aparte. No es lo mismo una suspensión de la jornada que una disminución, usted lo sabe desde el punto de vista laboral, y un despido. Son situaciones en que nos ponen en condiciones muy distintas. Por ejemplo, yo no veo un rebajo, que sería lo que correspondería legalmente en caso de que no haya acuerdo entre las partes, un rebajo temporal cuando ya ha sido despedido. Vamos a tener que ir a un proceso de rebajo normal, digamos, porque es una situación que vamos a tener que solucionar por más tiempo. Pero en grandes rasgos, lo primero es llamarlos a los acuerdos, no tengan miedo, y llamo a los colegas también. Vean, el Poder Judicial tiene mucho trabajo, los jueces tienen mucho trabajo, evitemos el trabajo de los jueces. Nosotros como colegas podemos sentarnos, hay que tener una mente abierta, no se vale simplemente decirle al cliente o a la clienta, que es el padre custodio y que tiene una obligación, digamos, que administra la pensión alimentaria, decir simplemente, mire, yo no quiero llegar a ningún acuerdo, o más bien que esa persona, usted como abogado le diga, mire, no llegue a ningún acuerdo, ¿qué importa? De todos modos tiene que pagar, y si no tiene que ir a un proceso judicial, eso no es lealtad, eso no es buena fe. Trate de conversar con su cliente y hacerle ver qué es lo mejor para ese menor también. Yo entiendo que todos queremos que las obligaciones se cancelen en su totalidad, pero ¿qué pasa si yo le pongo como la parte contraria? Pues qué lamentable, y si el señor no paga y se desaparece y no tiene bienes, entonces es mejor recibir algo. Entonces, concretamente, rebajos temporales o permanentes, llámesele como usted quiera, artículo 58 de la Ley de Pensiones, pueden acceder a ellos. Adicionalmente, pueden acceder a permisos cuando han sido ya despedidos, a permisos para buscar trabajo a partir del artículo 32 de la Ley de Pensiones Alimentarias, o bien no puedo pagar la cuota completa y entonces necesito pagarla en tractos, entonces puedo hacer un beneficio de pago en tractos. Esos dos beneficios, que no son procesos, son beneficios, usted se los pide al juez y aporta prueba. Eso es muy importante, y llamo también a las personas a que ojalá se asesoren. Si bien es cierto, ustedes tienen todo el derecho a gratuitamente representarse, no tienen un defensor público, pero ustedes pueden representarse solos. Los juzgados tienen fórmulas, y entonces usted llena la fórmula y usted dice lo que usted quiere. No es aconsejable. Es aconsejable mejor buscar un colega, que el colega se siente, le explique la situación. ¿Por qué? Porque si usted simplemente le hace la petición al juez, pero no le dijo, por ejemplo, que lo rebajaron, lo cesaron, o lo dijo, pero no aportó la prueba, ¿qué elementos tiene el juez para resolver? Entonces, lo primero, hablemos. Y si no hay diálogo, pues entonces no nos quedemos pensando, ni nos esperemos 2 o 3 meses. Hagamos el proceso, hagamos el proceso. A los colegas, reitero, llamarlos a la cordura. ¿Por qué? Porque si simplemente nos ponemos en una situación negativa de no, simplemente tengan el cuidado de cuando llegan a un arreglo que sea temporal y que se diga que la cuota alimentaria va a volver nuevamente a su monto original o el que venía dándose en fecha tal, punto. No hay nada. Eso es un simple acuerdo. En una página se hace ese acuerdo. Y en materia bueno, eso fue lo que me preguntaste, ¿verdad? Perdón. Es que yo me excedo, Edward. No se preocupe. Esos son los mecanismos que hay.
En cuanto a lo que yo mal escribí como régimen de visitas y que acabamos de aprender, que se llama régimen de comunicación y contacto, y tu crítica es entonces que desgraciadamente no hay forma de hacerlo cumplir a como se debe. ¿Con COVID o sin COVID? Con COVID o sin COVID, no hay un mecanismo legal eficiente para hacerlo cumplir, y lo necesitamos, porque lo vemos como litigantes, que los delitos de desobediencia a la autoridad son un desorden y no es una forma eficiente. Y también le pido a los colegas, o sea, tenemos que ir luchando, o sea, hay que seguir siendo idealistas y no quedarnos simplemente con las manos cruzadas. Hay que buscar la manera de ver qué podemos hacer. O sea, eso es un abuso de la responsabilidad parental. No hay mayor abuso que simplemente, sin ningún tipo de prueba y sin ninguna situación en específico que no permita que su hijo pueda ver a su padre o a su madre, simplemente lo niegue por un desquite o por lo que sea. Eso es incomprensible. Entonces vamos a tener que llegar a procesos por desobediencia a la autoridad, abuso de la patria potestad, incluso procesos a donde tengan que hacerse modificaciones de la custodia, porque yo creo que eso da para una modificación de una custodia. Un padre que simplemente no permite a su hijo, un padre que pone, una madre o un padre que pone a su hijo mandarle audios al otro padre no custodio de que, mire, es que usted tiene que dejar a su novia para yo poder verlo. Eso se ve en el derecho de familia, lamentablemente, y Costa Rica no está cumpliendo. Desde la óptica de Mario Naranjo Luna, como litigante, creo yo que nos hace falta una legislación que venga a robustar un poquito más este tema y que realmente sea un mecanismo efectivo de esa justicia que no solo tiene que ser cumplida pronta, sino que tiene que ser cumplida, perdón, Eduardo. Eso es lo que necesitamos en Costa Rica. No, muchas gracias, Mario. Gracias por tu tiempo. Yo sé que tiempo que nos regalas es tiempo que le quitas a tu familia. Te agradezco. Muchas gracias a las personas que están conectadas, a los que van a observar el video, y nos estamos viendo. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Ok, chao. Hasta luego.